Continuamos con puntos y enfoques, aquí interactuando en este diálogo este trío, ¿no? Emanuel Castillo y el as de la comunicación, Carlos Manuel Estrella, ¿no? Que está sonando mucho en estos días. Emanuel, ¿no? Sí, Él no quiere que hablen de eso, pero bueno, es imposible pero evitarlo. eso está en el medio ambiente. Está en el medio ambiente. Vamos a eh, ver qué pasa con él, con Carlos Manuel Estrella en los próximos días. pero Eh, evidentemente que la noticia de esta tarde ha sido estas informaciones sobre la declaración jurada, que yo creo que es un acto de sinceramiento de parte del nuevo grupo gobernante, de con qué nivel de capitalización arrancan en el ejercicio público. Eso quiere decir, podría significar eso, esa situación, de que ese grupo no tiene, ya tiene una base de sustentación económica y social como para no ejercer el poder con fines de apropiación privada de recursos públicos, porque ya en su mayoría todos están suficientemente sustentados. Eso podría marcar una diferencia muy importante en la aplicación de la gestión de gobierno, porque los anteriores grupos, la camada de Leonel Fernández y luego la camada que llegó Danilo Medina, como se decía popularmente, entraron en chancleta, pero en el ejercicio pudieron modificar su indumentaria y salieron en jipeta y en avionetas y en helicópteros y otras entidades monetarias. Y eso en gran medida fue incluso el argumento que legitimó la Cruzada Verde de la Marcha Verde en contra de la corrupción. De ahí que hoy en día se habla de ladrón, de corrupto, como si no fuera nada, como si eso no implicara ninguna ofensa, sobre todo de carácter penal. Pero este grupo parte con esta condición. Vamos a ver si el grupo desarrolla la misma capacidad o superior capacidad operativa desde el Estado para impulsar no su propio desarrollo, que no lo necesitan, sino el desarrollo del país, que es lo que la mayoría de la gente espera. El desarrollo económico y social del país para que haya prosperidad mejor distribuida, pero también el desarrollo de una cosa que se habla mucho, la institucionalidad democrática fundamentada en la Constitución y en las leyes, que es también una gran necesidad del pueblo dominicano. Dos grandes necesidades tiene el país: desarrollar su economía para bienestar del pueblo y fortalecer su institucionalidad democrática para que la ciudadanía y el Estado funcionen de manera tal que no haya abusos de poder ni que haya apropiación privada de bienes que corresponden a todos, de bienes públicos. Eso es lo que yo puedo interpretar de esta información que ha salido hoy y que será mañana la noticia de la prensa escrita. sí, evidentemente que este es un acto de transparencia. Hay que recordar que fue el propio presidente de la República que pidió y dio estos plazos, ¿no? El 15 de septiembre, e incluso dijo que podía provocar la destitución del cargo si un mes después del 15 de septiembre no se producía esa declaración jurada. Entonces, de manera que ha sido una decisión estimulada desde el presidente de la República. Sí, Pero yo además creo, Manuel Carlos, que hay una vigilancia, un mayor empoderamiento ciudadano. Es decir, la ciudadanía está más pendiente de eso que en épocas anteriores. Y eso hace que los funcionarios públicos tengan que cuidarse más, porque hay una ciudadanía vigilante. La ciudadanía una gran parte de la ciudadanía se está convirtiendo en veedores, en vigilantes de el buen funcionamiento
del gobierno y particularmente de sus funcionarios. De manera que está bien, a mí me gustaría, ojalá Carlos, que es un comunicador, un periodista, y un jurisconsulto también. sí, pudiera conseguir esas imágenes que a mí me impactaron, Carlos, de ¿Cuáles son las imágenes? Esas imágenes de personas haciendo filas para entregar la declaración. No, pero eso no es de hoy, eso se vio desde el viernes pasado. Sí, pero Desde el parece viernes que pasado, parece que hoy, Carlos, no, porque ahora el límite, los 15 sí, días, exactamente. tenía lógica Sí, que entonces pasase eso, pero dice la de larga todas fila. maneras, eso demuestra la incapacidad del órgano responsable de eso. O sea, es increíble en este país que está viendo el número, la cantidad, los miles de funcionarios, de servidores públicos que están obligados por ley a presentar la declaración de su patrimonio y que esto tenga una base en una plataforma tecnológica. Es insólito que esa plataforma sea desbordada, o sea, que no se tome la previsión en una era de tecnología. O sea, eso es una barbaridad. Es otro cuento de la Cámara de Cuentas. Ese es otro cuento. Ellos acaban de hacer hoy. Es una justificación, y peor, eso de extenderlo hasta el día 28 es una barbaridad mayor. Ese es el tema de aplazarlo todo, de la displicencia, de que el dominicano deja todo para última hora, que hay que darle más plazo. Bueno, lo mismo que pasaba con las placas. De todas maneras. El impuesto interno se empantalonó ya en una fecha ya, y el que no está en esa fecha, fuera. De todas maneras, Carlos, esto es cultura política. La cultura política, la mentalidad de un país no se cambia con un decreto ni con un reglamento, sino es un proceso. Y yo creo que lo que tenemos que ir institucionalizando este país, pero la institucionalidad democrática de que tanto habla Manuel no se va a lograr producto de decreto del presidente o del deseo del presidente o del deseo de determinados funcionarios públicos. Eso es un proceso, la ciudadanía, es decir, eso de que la gente deja todo para última hora, la impuntualidad, el problema de cómo se desarrolla el caos en el tránsito, todo eso tiene que ver mucho con la cultura, con la mentalidad ciudadana, y eso es un proceso, ¿verdad, Emanuel? Claro que sí. O sea, terminamos en que es un problema de educación. De educación. Educación cívica. O sea, educación cívica. Entonces caemos en la educación doméstica, dices tú, pero todavía la precisa más. En la casa, que nos enseña en los hogares, ¿por qué tenemos el tema de los feminicidios, el tema de la agresión del hombre a la mujer, la cultura machista, la irresponsabilidad paterna y materna en la mendicidad y la delincuencia juvenil, la paternidad irresponsable? Es un tema de educación. Bueno, claro, pero es de educación, Carlos, es de educación, pero es también de cultura del Estado. Nosotros no de política pública, Castillo, lo que tú quieres decir, política pública. Estado. Nosotros vivimos en una red primaria de relaciones primarias que cultiva la informalidad, que es todo contrario a la cultura burocrática del Estado y la formalidad fundamentada en la ley, que eso implica. Nosotros no conocemos el Estado, conocemos al aldeano, al patio, al grupo primario. En eso es que vivimos. Y por eso la informalidad y la expectativa de que si cometo alguna falla, me van a perdonar porque son mis amigos, son mis primos, son mis familiares. Esa es la realidad dominicana, que no hemos superado el tránsito de sociedad primaria a sociedad secundaria, donde prime el Estado y las leyes, y que el ciudadano tenga obligatoriamente que responder a esas categorías de comportamiento. ¿Y por qué eso también? Porque no hemos tenido una clase dominante que imponga el Estado y la ley, sino que también ella juega de manera especulativa y un tanto transitaria con respecto a lo que ejerce en el poder político para sacar ventajas particulares. Y eso también es parte de la problemática dominicana. Y que la inversión en educación se ha ido a la inversión en los negocios de educación.
la inversión inmobiliaria, los negocios inmobiliarios, la inversión en las compras, en los suplidores, porque estamos ahora repartiendo computadoras desde hace tiempo, pero no enseñamos a la gente a pensar. ¿Qué tú haces con un computador a una gente que no sabe pensar, que no tiene estructurado su pensamiento lógico, que no es capaz de hacerte una deducción? ¿Qué tú le estás dando? Le estás dando de un vehículo Lamborghini a un motoconchista. Móntalo ahí en un Lamborghini o ponlo en un Mercedes-Benz, en un motoconcho, que no te sabe ni tomar la llave, ni cómo va a abrirle la puerta al vehículo. Estamos haciendo eso. Es un problema de política pública, pero también de voluntad del Estado. Entonces el Estado es que tiene que poner el ejemplo. Los funcionarios son los que tienen que poner el ejemplo. Entonces es un mal ejemplo de la Cámara de Cuentos, el cuento ese de que el sistema colapsó y que hay que dar un nuevo plazo para la presentación de la declaración jurada de bienes. Pero es un mal ejemplo que desde el gobierno, los principales funcionarios, en un mes, sea ahora que estén presentando la declaración, el último día también, hábil. Y que el propio presidente, que amenazó con suspender hoy a los que no entregaran la declaración, hoy suspensión fue lo primero. Hizo un comentario, la palabra empeñada del presidente. Se supone que mañana hay un grupo de funcionarios suspendido, al margen de la Cámara de Cuentas. Bueno, pero, bien, yo creo... Digo, Carlos, esa es la palabra del presidente. Carlos, suspendido mañana y tienen 3 semanas. Y si en 3 semanas no la presentan, destituidos automáticamente. Esa fue la palabra del presidente. Mira, cambiar la mentalidad de la ciudadanía no es una cosa que se va a lograr en un día. Eso no tomará... Es un proceso largo. Oye, no tomará décadas. Es un proceso largo, pero hay que comenzar con los funcionarios. No, hay que empezar. Y yo creo que fue un buen comienzo. Es decir, los comienzos son a veces tumultuosos cuando no hay tradición. Aquí no hay tradición de esa exigencia, esa declaración. Nunca se había producido así esa exigencia como ahora. Se daban la declaración cuando los funcionarios querían, y recordemos, Carlos, que una cantidad enorme de funcionarios del viejo régimen nunca hicieron declaraciones juradas de bienes. De manera que... Sí, pero eso ahora tienen que hacerla, porque el mismo plazo es para que presenten la declaración de patrimonio de salida. Lo que quiero decir, entonces hay que proceder contra eso. Yo creo que es un paso de avance esta exigencia desde el presidente de la República a todo el funcionariado de que haga su declaración jurada. Y este molote que se ha armado es porque precisamente en esta ocasión lo han tomado en serio. En ocasiones anteriores no lo tomaban en serio. Ahora hay una presión. Incluso vi una declaración de doña Milagro exigiendo que todo el mundo, incluso que la prioridad ahora mismo, decía ella ayer, era la declaración jurada de bienes. Bien, cerramos el tema entonces, vamos a la pausa, prepara tu resumen, tu nuevo resumen, otros temas del día que debemos comentar, sigue en el tapete el tema educativo, también tenemos que hablar del tema sanitario, hoy hubo una declaración, un encuentro con la prensa y hay novedades en el ámbito de la salud, esos temas los trataremos en breve en el próximo segmento de Puntos y Enfoques, compromiso de llevarles actualidad informativa en perspectiva y sobre todo ejercer periodismo con responsabilidad.